tardes a todos, ¿cómo están? Hoy en un nuevo programa de Estrategia y Liderazgo que se emite por la señal 16 del canal 5 Días, a través de Personal Flow y Tigo, y también por el canal de YouTube de Canal 5 Días TV. Mi nombre es Horacio Ferraro, director de Yesutic, empresa que desarrolla actividades de banca de inversión, y nos acompaña Gustavo en Asunción. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal, Horacio? Muy bien, con frío. Y hace rato que no digo que soy coach ejecutivo, de hace mucho tiempo, y que ayudo a líderes a ser mejores líderes. Hace rato que no lo decía, ¿eh? Así que, está bien, bueno, pero veo que ahí me estás en acordé la hoy. bolsa. Ahora está. Perfecto. Bueno, Tengo patrocinio. sí. Hoy tenemos un tema muy especial, gestión de personas y desarrollo profesional post pandemia. Y nuestra invitada especial es Marta Alies. Ella es doctora por la Universidad de Buenos Aires en el área de administración, es contadora pública nacional, a su vez es consultora internacional en gestión por competencias. Tiene más de 45 libros publicados y es la autora que ha escrito la mayor cantidad de obras sobre la temática, en colecciones destinadas a management personal, recursos humanos y liderazgo. Sus libros se comercializan en toda Hispanoamérica y es presidenta de Marta Alies International, con sede en Miami. Es una consultora regional que opera en toda Latinoamérica y en Estados Unidos. Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes y bueno, muchas gracias por la invitación. A todo eso tengo que agregar que tengo 3 hijos y 4 nietos. Ah, bueno, eso es sumamente importante. Sí, sí, por supuesto, y que la familia ha acompañado en todo tu proceso, porque de hecho Marta es una persona que ha investigado, ha escrito obras, pero ha investigado el tema y es una de las personas que más conoce sobre todo sobre lo que es el área de recursos humanos, personal, gestión de personas o como le llamemos dentro de las organizaciones, y a su vez también todo lo que tiene que ver con el desarrollo profesional desde el punto de vista del individuo, de la persona que quiere desarrollar una carrera. Entonces, en ese sentido, hoy vamos a tener muchas consultas que tienen que ver con lo que es el ámbito laboral, algo muy importante para la vida de todos. Marta, nosotros siempre al inicio, por supuesto, consultamos a referentes, a especialistas, porque siempre que uno actúa en el mercado, tiene que conocer para dónde, cuáles son las tendencias, las nuevas orientaciones. Pero antes siempre queremos conocer a la profesional, a la persona que ha desarrollado una carrera. ¿Cuál fue alguna experiencia, digamos, puntualmente que te ha marcado y te ha llevado a donde hoy estás? Bueno, yo creo que siempre tuve la visión de tender puentes con otras fronteras, ¿no? Y esta visión, este sueño, de alguna manera se cumple. Yo ya en una fecha concreta que voy a mencionar, que es el año 2001. Si bien yo había dado muchas conferencias ya en el exterior, en Barcelona, en México, en distintos países, había tenido ya la oportunidad de dar conferencias en el exterior, no tenía un desembarco fuerte en Latinoamérica en los temas profesionales, digamos. Estaba, pero no estaba todo lo que uno quería. En aquel verano del 2001, verano del sur, una persona de México viene a Buenos Aires y en el aeropuerto compra un libro mío que lee durante el viaje en avión. Cuando llega a México me convoca y ese fue como el puntapié inicial o el lanzamiento. Insisto, ya había salido muchas veces al exterior, pero así como el lanzamiento internacional relevante de nuestra empresa. En diciembre, en diciembre del 99, en enero del 2000, habíamos creado Marta Alies, lo que hoy es Marta Alies International. En aquellos años era solamente Marta Alies Sociedad Anónima. Y yo diría que ese año, con esa persona que viene a la Argentina, compra un libro, lo lee durante un viaje en avión, y cuando llega a México me convoca para ir a México, creo que fue mi partida o mi punto de partida del desarrollo internacional tan grande que hemos hecho, no sola, uno nunca hace las cosas sola. El otro pilar de este desembarco internacional tan importante también fue Javier Burman, que hoy dirige la oficina de Miami, o el corporativo que lo tenemos en Miami. Así que creo que ese marcaría como un hecho profesional muy importante y que yo valoro mucho en mi vida. Qué bueno lo que nos contás, pero es
parecería ser que es el efecto de todo lo que viniste haciendo de periodos anteriores, ¿no? Es lo que Así estuviste es. sembrando, y de hecho también he podido leer un poco el tema de la plataforma de ustedes en tu página, donde también vos contás la experiencia en cada libro, ¿no? La mirada de Marta de cada libro, cómo se generó. Y es muy interesante ver el proceso, y que algunos han tardado años en salir a la luz, digamos. Exactamente, los libros son un proceso muy interesante porque tienen su propia historia, casi como las personas, ¿no? Y hay libros que a lo mejor uno los estuvo escribiendo durante muchos años, y bueno, ahora estos últimos meses, a pedido de la editorial, hemos hecho uno en tiempo así muy concentrado, que está por ver la luz en pocos días. Entonces, bueno, hay distintas experiencias, pero sí, cada uno tiene su historia, como nosotros, como nuestras vidas, nuestros romances, nuestras vidas personales. Bueno, los libros también tienen así una historia muy interesante, y las vamos contando uno a uno en nuestras plataformas. Bueno, Marta, yendo un poco al tema de hoy, que es gestión de personas y desarrollo profesional post pandemia. Lo que hemos estado viendo en este último tiempo, que a partir del COVID-19, las empresas, dependencias de gobierno, comenzaron a utilizar el home office sin ninguna planificación previa. Si bien había compañías que lo venían trabajando, esto fue una explosión y ya es como se parecería ser la norma, el home office, y digamos, lo han incorporado. Ahora, sería bueno que menciones los pros y los contras de esta forma de trabajo, teniendo en cuenta los puntos de vista de cada uno de los participantes, es decir, la empresa, el jefe, el colaborador, los compañeros de trabajo. Por un lado, los pros y los contras, y por otro lado, ¿qué condiciones debería reunir el home office para hacer, digamos, algo eficiente, algo confortable también, ¿no? A partir de esta cuarentena que lo ha impuesto, pero después post cuarentena, ¿cómo se debería trabajar? El teletrabajo es un tema que viene, no sé, desde hace 30, 40 años atrás, no es nuevo, digamos, pero sí, como que nos estalló en la cara producto de la pandemia. Hay países como Europa que ya están en lo que ellos llaman la desescalada, o sea que ya están como unos meses antes que nosotros acá por el sur. Y evidentemente la pandemia y toda esta etapa nos llevó a personas que no lo estaban haciendo, o no en mi caso, digo, no llevó a las personas en general a tener que practicar home office, trabajo a distancia, o los distintos nombres, o teletrabajo, el nombre que se le quiera dar. Evidentemente eso tiene sus pros y sus contras. Se han descubierto cosas, las empresas y las personas hemos descubierto cosas, no sé, personas que a lo mejor nunca hasta ahora habían comprado por internet, o pensaban que eso era una cosa que no sé, que tenía siempre algún problema, que algo podía salir mal. Bueno, tuvieron que hacerlo porque era la única forma de proveerse de ciertas cosas, digamos, y le empezaron a perder el miedo, se ganó confianza. Los jefes y los colaboradores, bueno, se encontraron cada uno en su casa a ver cómo nos arreglamos, y algunos funcionó bien y otros no tanto, y de nuevo hubo que generar una confianza, es decir, cosas nuevas a tratar. Todo tiene su pro y su contra. Es decir, por un lado, los aspectos sumamente positivos que tiene el trabajo a distancia es que las personas pueden trabajar cosas en distintos horarios. Es decir, no sé, una reunión, bueno, esto es un programa de tele, pero en definitiva se parece a una reunión porque estamos en distintos lugares. Bueno, esto es coordinado, uno lo hace tal día, tal hora. Ahora, si después de una reunión cada uno sale de esa reunión con un conjunto de temas para resolver, bueno, esos temas para resolver los puede resolver inmediatamente que finaliza la reunión, o no, en este momento tomarse un break de, no sé, una hora, ayudar a los chicos con los deberes o con lo que fuera, o hacer, no sé, una cosa en el hogar y resolver eso más tarde. Cuando uno está en las oficinas presenciales, bueno, uno concentra el trabajo en un horario, ahora el trabajo lo puede ir distribuyendo a lo largo del día. Eso es bueno para todos, es bueno para las personas, es bueno también para los jefes, es bueno para todo el mundo. Esa es la parte positiva. ¿Cómo se puede dar esa relación para que eso funcione? Evidentemente, si los jefes y los métodos de trabajo organizacionales eran que solamente las personas trabajaban, si el jefe los estaba mirando, bueno, evidentemente todo esto que yo estoy diciendo no aplicaría.
Pero aquí aparecen temas que de nuevo no son nuevos, no sé, yo los vengo trabajando hace años, que es esto de trabajar por resultados. Bueno, hay personas que descubrieron hoy en el 2020 que eso se podía hacer. Y uno dice, bueno, pero uno viene con esto hablando hace años. Bueno, es así. Entonces, los jefes descubren el trabajar por resultados, el descubre, le quiero poner comillas, ¿no? Se entiende, no es que no lo sabían, pero bueno, ven que esto es posible, que yo puedo manejarme de otra manera, y bueno, ahí empiezan a aparecer todos estos nuevos comportamientos. ¿Qué va a pasar con el post-pandemia? Y evidentemente todo el mundo experimentó los aspectos positivos, también los aspectos negativos de toda esta situación. Es decir, el otro día acá publicaron una encuesta en Buenos Aires que dice que no sé cuántos kilos habían engordado en promedio la población. Bueno, no sé, ese aspecto habrá que revisarlo, quizás ahí había algo para corregir. Claro. Porque no es, si uno quiere aumentar de peso está todo bien, pero no hacerlo con una consecuencia de algo que uno no planeó, ¿no? Es decir, el subir de peso, bajar de peso, a mí todo me parece bien en la medida que sea una cosa que uno haga porque uno quiere y no porque sucedió. Entonces, los aspectos positivos, los aspectos negativos quedarán sobre la mesa, y las organizaciones en la pospandemia, en la desescalada, en los nombres que le querramos dar, van a analizar, y ya se está trabajando en esto, es decir, no es un potencial, es una realidad. Bueno, cuando salgamos de todo esto, tal cosa va a seguir estando a lo mejor trabajando a distancia y habrá otras tareas presenciales. En las tareas presenciales hay algunas que son obvias, no sé, la editorial puede vender online, pero después el despacho lo tiene que hacer alguien, poner las cosas en un paquete y despacharlas. Es decir, siempre va a haber tareas presenciales y tareas home office o a distancia. Pero dentro de las que son posibles a distancia, a su vez las organizaciones podrán también estar combinando una parte sí, una parte no. ¿Cómo podrá ser esta distribución? De nuevo, como resultado de cómo le fue a cada uno. Hay personas que pudiendo trabajar a distancia por el tipo de tarea que hacen, bueno, no les cae bien personalmente, prefieren más estar socializando en un ambiente de trabajo. No hay ni bueno ni malo, son características. Entonces, ¿cómo uno ve el home office después a partir de la desescalada o el post-pandemia? Bueno, yo creo que va a haber mucho más home office en el mundo organizacional, es decir, muchos más puestos y personas trabajando home office, y las empresas conviviendo con los dos esquemas, con el presencial y el home office. Y jefes directivos de distintos niveles que de pronto tendrán colaboradores home office y presenciales. Es decir, creo que ese es el mundo nuevo, que todo esto se va a aprovechar, se va a sacar los aspectos positivos y se va a reorganizar el trabajo de una manera diferente. Claro, Marta, vos marcás dos cosas que creo que hay que resaltar. Una, que tiene que ver trabajar por resultados. Y cuando vos dijiste descubrieron, entre comillas, quiere decir que muchas veces, por la personalidad de los jefes o gerentes controladores, necesitan un poco estar cerca de su gente para ver qué es lo que hacen, ¿no es cierto? Entonces esto aceleraría un proceso de toma de conciencia, que trabajar por resultados es mucho más efectivo que estar pendiente de lo que hace la gente en el día a día, por un lado. Y por otro lado, también mencionaste la parte de los empleados, los colaboradores, que muchas veces también necesitan el contacto con el jefe, y también hacer ese proceso para decir, bueno, si es a distancia, yo puedo manejarme con cierta seguridad de la misma manera. Bueno, es que fue una ida y vuelta. Yo conozco personas, no sé, más de mi generación, por así decirlo, no tan jóvenes, que a lo mejor todo el tema de la tecnología les costaba un cierto trabajo, no sé, que descubrieron, de nuevo le pongo comillas, descubrieron que la tecnología era mucho más fácil de lo que pensaban, que podían hacer cosas que a lo mejor hasta ahora no venían haciendo, y descubrieron que podían vivir sin ver al colaborador. Entonces, ese aprendizaje también fue para los jefes controladores. Evidentemente hay características que las personas, y sobre todo son grandes, les cuesta cambiar. Pero bueno, muchos han hecho un descubrimiento, así con esto como decíamos antes, porque la pandemia les hizo que una situación no prevista, no planificada, la tuvieran que hacer. Entonces, bueno, eso hizo que muchas personas descubrieran que había un mundo que, bueno, que no era tan malo, ¿no? Que no era tan tremendo, y que, bueno, lo pudieron incorporar. Y bueno, habrá otros que no, la vida es diversa.
Lo bueno de todo esto, ojalá que aprendamos a darnos cuenta que a veces las creencias limitantes nos limitan a hacer cosas que cuando viene la urgencia las hacemos, y que antes no las hicimos por las creencias limitantes, ¿no? Y ojalá esto lo podamos traspolar a distintas cosas de nuestra vida, porque cuántas veces nos perdemos un montón de cosas justamente por esas creencias limitantes. Y esto del teletrabajo era como una creencia limitante, sobre todo para el jefe controlador y para el jefe. Y yo tengo un dicho, la persona que no hace nada en su casa es porque en la oficina tampoco hacía nada. Entonces, aquel que trabaja tiene la responsabilidad del trabajo y lo trabaja, esté con el jefe o no esté con el jefe. Lo Te quiero estén cambiar viendo un o no poco. lo estén viendo. Es muy Exactamente. importante lo que tú has dicho de las creencias, ¿no? Porque las creencias es un tema en el cual no se puede trabajar, porque es como la fe. No sé, como si yo tengo fe en Dios, es una creencia. Bueno, positiva en la mayoría de los casos, pero me refiero a las creencias no siempre son de los otros temas, me refiero, no los religiosos, no siempre son buenas o no siempre están en el sentido correcto, ¿no? Y bueno, muchos tuvieron que dejar las creencias por la fuerza. Así es. Así es. Ahora, en este tema de la pandemia, ¿no? Y según lo que dice la OIT, y que también lo estamos viendo en indicadores, principalmente uno de los indicadores más fuertes que nos ha mostrado es la pérdida de empleo de Estados Unidos, ¿no? Y que esto obviamente va a generar en distintos países que haya personas desempleadas, incluso habla la OIT de un riesgo de precarización de los empleos. ¿Eso cómo impacta cómo puede uno vislumbrar el impacto que va a tener, no solo en los profesionales, sino en las empresas? Porque esto de desprenderse talentos, después hay que recuperarlo, ¿no? Bueno, es un tema, todo esto es un tema muy complejo, como decíamos antes, no previsto, no planificado. Evidentemente que las economías, como tú mencionas Estados Unidos, hay pérdida de empleo, pero también el rebote es más rápido, es decir, porque ya hubo recuperación. Es decir, lo hablábamos cuando preparábamos estas cosas también con ustedes, no sé, hay países que perdieron empleos, no sé, del sur me refiero, de la zona nuestra, que perdieron empleos, no sé, abril, mayo y junio ya recuperaron. Entonces, la recuperación de la economía en general es diversa y tiene que ver con el estado previo, es decir, con los problemas preexistentes de la economía. No sé, Estados Unidos estaba con pleno empleo, lo ataca la pandemia, recupera. Un país como la Argentina, que estaba ya en crisis pre-pandemia, bueno, evidentemente la recuperación viene de un estado más bajo, porque estaba en un estado más bajo cuando llega la pandemia. Ahora bien, las organizaciones dependerá en cada caso. Hay organizaciones que para no perder sus talentos han hecho acuerdos de disminución de salario para tratar de no perder la gente. Evidentemente, esas son las organizaciones que esperan un rebote positivo, es decir, que esperan que cuando todo esto pase, van a salir adelante, a lo mejor en un nivel más bajo, no sé, en algún punto, pero no van a cerrar. Y después hay una gran cantidad de empresas, y eso lo estamos viendo aquí en Argentina, y especialmente en la zona donde yo estoy, que es la zona de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que es la zona más densamente poblada en este país, donde hay muchas empresas, sobre todo pequeñas, que han cerrado. Evidentemente la que cerró, la que ya bajó la cortina para siempre, ahí se perdieron las fuentes de trabajo y quedaron personas desempleadas. Entonces, el desempleo y las personas desempleadas y la situación de las empresas también es diversa, porque la empresa que apunta a seguir, esa de alguna manera ha hecho algo económica y de contacto con sus colaboradores para no perderlos, para tener algún tipo de relación, para recontratarlos el día futuro. El que cerró las puertas generalmente quedó allí mucha gente dañada, quedó dañado el empresario y quedó dañado el colaborador. Entonces, eso desde el lado de las empresas es como distintas situaciones, ninguna demasiado buena, pero una menos buenas que otras, digamos, o menos malas que otras. Respecto de las personas, también es una situación análoga. Es decir, está el profesional que está participando de una empresa, de una actividad, ya sea freelance, en relación de dependencia, los distintos métodos que cada uno pueda tener de trabajo. Si ese profesional le ve como que eso va a tener algún grado de continuidad, incluso las demandas que le hace a ese empleador son diferentes. ¿Por qué? Porque apuesta al futuro.
Y la persona que ha perdido su empleo, porque lo ha perdido ya definitivamente, porque no va a volver a ese lugar del cual perdió el trabajo porque no existe más, bueno, deberá ver cómo, ya de una manera sola, porque quedó solo, cómo ve sus propias capacidades para reinventarse. Yo creo que acá va a haber mucha necesidad de reinventarse en el buen sentido. No estoy solamente pensando en esa figura que acá por Buenos Aires era un mito más que una realidad de que los médicos manejaban taxis. Y digo, insisto con esto, que eran mitos, porque si bien puede haber habido algún caso, tampoco era la realidad, digamos, la realidad cotidiana. Uno que tomaba los taxis sabía que eso no era así, ¿no? Entonces, cuando reinventarse no estoy hablando de eso, estoy hablando de reinventarse, ser creativos, establecer nuevas formas de ofrecer sus servicios, es decir, creo que acá va a haber mucho el reinventarse, el buscar nuevos caminos, cada uno aprovechando las mejores capacidades que tiene. Creo que esta es la mejor reflexión que uno puede hacer en una búsqueda de un empleo o en una búsqueda de un autoempleo. Es decir, ¿qué es lo que yo tengo valioso en mí? Mis conocimientos, mis competencias, mi experiencia. ¿Y esto cómo puede ser de interés en este mercado nuevo, en este mundo nuevo? Entonces, eso es el reinventarse, es decir, cómo yo puedo verme a mí mismo objetivamente, en qué tengo, cuáles son mis ingredientes, como si fuera una fórmula, ¿no? Es decir, cuáles son los ingredientes que yo tengo y esto que yo tengo, de qué manera le puede interesar a este nuevo mercado que va a empezar a florecer, poquito, mucho, no sé, algo, pero de una situación con más o menos devastada, como nos vamos a encontrar los países, insisto, según el estado en el cual estaban antes de que llegara la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo uno puede ir recolocándose en ese mundo nuevo? Claro, ahora, Marta, que estás mencionando un poco cómo uno se puede recolocando, vos sos una experta en lo que es gestión por competencias. Entonces, diríamos, a partir de ahora, ¿crees que habría que modificar los modelos de competencias? Hablamos a nivel empresa, pero también está el profesional que tiene que insertarse o que tiene que hacer una carrera dentro de un mercado cambiante. ¿Cómo ves el tema de las competencias y los distintos modelos, tanto para la empresa como para el profesional? En todo este periodo de pandemia, nosotros tenemos, bueno, tenemos como muchas empresas varias participaciones en redes sociales y en internet y lo que fuera, y dentro de eso hay algo que es la mirada de Marta, ¿no? Que se llama así, la mirada de Marta es un sitio. Y ahí durante todo este periodo yo estuve publicando notas sobre esta pregunta tuya, es decir, ¿qué nuevas competencias o no nuevas había que tener en cuenta si soy un empresario, si soy un profesional, si soy un jefe, simplemente si soy un humano que anda caminando por la vereda, por la calle, ¿no? Y ahí, reflexionando e investigando, me reencontré de alguna manera con conceptos básicos y me fui hasta Aristóteles para ver las virtudes aristotélicas que él planteaba. Y de alguna manera creo que en esto, antiguo y nuevo, que yo ya lo tengo publicado también como competencias en mis libros, hay mucho para mirar, no sé, para las personas y para los empresarios, no sé, prudencia, fortaleza, ética, valores que no son nuevos, pero que los hemos un poco dejado de lado por ahí, ¿no? Entonces, las empresas deberían de estar pensando, si es que ya no lo han hecho hasta ahora, en que alguna de estos ingredientes va a haber que ponerle a esa fórmula, en el modelo de competencias, en la selección de personas, en el desarrollo de personas. Los valores son lo que van a permitir que las organizaciones sean sustentables en el tiempo. Y los valores son los que a las personas nos van a dar también esa carrera sustentable. Entonces creo que por ahí va el punto, ¿no? Rescatar de alguna manera la justicia como competencia me refiero, ya no como solo valor, sino llevado a los descriptivos de puestos, ¿no?
la fortaleza, la prudencia, el temple, la templanza, es decir, son características que este mundo complejo antes de la pandemia y más complejo post pandemia o a partir de la desescalada, va a ser elementos para tener en cuenta, no de una manera romántica, sino de una manera para hacer negocio y de una manera para los profesionales ser exitosos en nuestra vida profesional. No estoy hablando de romanticismo, de que hay que ser buenos porque hay que ser buenos. Sí, bueno, hay que ser buenos porque hay que ser buenos, pero además eso aplicado al mundo profesional es lo que nos va a hacer mejores negocios y ser mejores profesionales más exitosos. Desde esta mirada estoy enfocando los valores. Perfecto. Gustavo, tenías una pregunta. Sí, ¿y qué nos cambia esta crisis en materia de recursos humanos, Marta? Porque ahí hablamos un poco de competencias, ahora desde el recurso humano ahí propio de la empresa. ¿Nos cambia algo? ¿Cómo bueno, a raíz justamente también de todo esto y de que anticipé que la editorial me pidió un libro que va a estar viendo a la luz muy poquito, dentro de muy poquito, va a salir a la luz dentro de muy poquito, yo me puse, antes de poner a trabajar, cuando la editorial me plantea esto, y fue el domingo de Pascua que me lo planteó, un día domingo, me puse a hacer como una mirada sobre lo que nosotros llamamos las herramientas, ¿no? Las herramientas de recursos humanos. Me puse a hacer como una mirada de helicóptero, es decir, como si me hubiera subido un helicóptero y me hubiera a baja altura, pero mirado eso a mirada panorámica. ¿Y qué vi? Que si uno aplicaba las buenas prácticas, las herramientas como están diseñadas de las buenas prácticas en recursos humanos, uno como que tenía casi todo resuelto estos problemas de los cuales estamos hablando acá. Porque, no sé, trabajábamos por resultados, medíamos por resultados, los jefes delegaban, los jefes entrenaban, todo esto ya estaba escrito y estaba incluido en las herramientas antes de la pandemia. Entonces yo creo que a esto vamos, que el cambio de los recursos humanos va a ser como reconocer que tenemos que estar trabajando en base a las buenas prácticas, que ese va a ser el camino. Bueno, ¿Perdón? Marta, no, Marta, lo que pasa es que estamos llegando al final del programa. Te agradecemos mucho los conceptos, la verdad, tenemos gran cantidad de preguntas porque más que todo tener el gusto de compartir una charla contigo, ¿no? Pero hemos llegado al final del programa y realmente te agradecemos mucho por tu participación. Esperamos contar contigo en otra ocasión para que nos transmitas estos conceptos que hacen a las tendencias, a las perspectivas de un referente como vos en todo el área de recursos humanos. Así que muchas gracias. Yo solamente tengo gracias para ustedes, me encantó formar parte del programa. Bueno, muchas Gracias, Marta. muchas gracias Gustavo, y a la audiencia le decimos hasta el próximo programa este viernes. Muchas gracias.